Queridos amigos y hermanos, este es su programa Camino de Vida. Hoy día lunes estamos aquí para que hablemos un poco sobre qué es lo que el Señor nos tiene reservado cuando nos hacemos esta pregunta. ¿Cómo debemos agradar a Dios si no es obedeciendo? Esa pregunta es al mismo tiempo una respuesta. Obviamente que entendiendo que la palabra está basada en la obediencia que le debemos a nuestro Creador, el hecho de que nosotros obedezcamos, pues indudablemente que es la razón por la cual estamos agradando a nuestro Creador. Veamos qué nos dice Proverbios, que siempre es el libro que nos acompaña. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es el que te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin. Después de que tu prójimo te haya avergonzado, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, como zarcillo de oro y joel de oro puro. Es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio, como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Salomón nos habla de cómo nosotros debemos realmente obrar. Si quisiéramos declarar el nombre de lo que significa leer y meditar sobre la palabra divina, tenemos que hacer uso de mucha inteligencia, sabiduría y dignidad para querer expresarlo como es correcto. Y por eso es que el hombre prefiere declarar que es la palabra de Dios, que en un lenguaje sencillo declara que es la ley divina, la sentencia, la que nos es impuesta, la bondad divina colocada a nuestro servicio, la voluntad de Dios para ser obedecida y así muchos otros nombres que nos son dados para que apreciemos la forma como nuestro corazón y alma siente, profesa y mira con respeto el dictado de leyes que Dios entregó a la humanidad para ser cumplidos y obedecidos, y con ellos sentir que estamos obrando en la forma correcta como Él quiere y colocar en un altar verdadero lo que Dios pone en nuestro corazón para así manifestarlo. Sin contrariar lo que viene de Dios, sabemos que existe la forma de actuar por nuestra cuenta, y es la amigable declaratoria que viene de nuestro interior, para dejar ver qué es lo que sentimos y de qué manera debemos obrar para cumplir con lo que debe ser bien hecho, entendiendo que en ese obrar hace parte la conducta humana y nuestro sentimiento de respeto y de obediencia, porque en la cruzada de hacer lo correcto hace parte el que así lo sintamos y en forma honesta actuamos como es de rigor y deseamos hacerlo. En esa dirección tenemos que hacer cada día y lejos de obrar en forma impulsiva tenemos que recapacitar en la forma correcta en que debemos dar pasos seguros y lo que es más importante, seguir el dictado que Dios pone en nuestro interior y que es el que marca lo que estamos haciendo hacia Él de acuerdo a lo que es todo su mandato. Aprendamos a sentir y seguir los pasos que nos dice Dios, que son los que marcan la obediencia en todo sentido, y no demos aliento para que nuestras acciones traten de sobrepasar lo que Dios quiere y menos ambicionar lo que no nos es dado tener,
y menos desear ocupar, pues es mejor que se nos diga que debemos subir en el estrado y no ser humillados delante de todos cuando se nos pide descender, pues en ese estado están nuestros hechos frente a Dios, para que sea Él quien los clasifique y determine que son de su agrado, o si no, para que corrijamos y obremos para estar al día con lo que Dios quiere que sea nuestro caminar. Buscar hacer lo que queremos es rebelión hacia la causa divina y el motivo para que seamos descalificados por fallar en lo que debemos hacer. Conozcamos a Jesús, que es nuestro Salvador, y démosle gracias por todos los favores que ha hecho en nuestra vida hasta hoy. Pidámosle que nos cuide, que nos fortalezca y que nos ayude para cumplir siempre con su Padre y con Él. Socorridos por Cristo Jesús, nuestras acciones siempre serán valederas. Estaremos hablando en la segunda parte de la parábola del Hijo Pródigo, pero antes les recordamos que busque nuestros programas en YouTube. Allí encontrará Radio Amor y en la programación que está en YouTube de Radio Amor usted puede buscar el programa Camino de Vida. Los invitamos para que lo haga. Estamos con ustedes en unos breves segundos. Llegamos al final de la primera parte del programa Camino de Vida. No te vayas. Sigue en sintonía de Radio Amor 91.9 FM en Baton Rouge. Si deseas donar para el sostenimiento de Radio Amor y de este programa, puedes llamar al 225-261-2837 y te daremos la información para hacerlo. Muy bien, información para Radio Amor 91.9 FM al 1870 Baton Rouge, Luisiana. Código postal 70818. 91.9 FM. Prepara tus preguntas y comentarios. Llámanos. Estaremos listos para atenderte. Regresa Gabriel Velázquez en su programa Camino de Vida. Una de las parábolas más conocidas del pródigo. La encontramos en el y podemos leerla después del capítulo 15, verso número 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo se hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando uno estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser hijo llamado tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El Hijo de Dios vino a encontrar y a salvar a los perdidos. El que viene a él nunca será desechado, dice la palabra en Juan 6. No importa lo que uno hace o deja de hacer. No importa si ha pasado
Lo que el Hijo del Hombre quiere es salvar. Él no quiere condenar. La compasión del Padre de esta parábola es la figura de la compasión del Dios Padre. Dios quiere que todo hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. El hijo de esta parábola no podía esperar a que su padre muriera, quería la propiedad y así, aunque su padre estaba vivo, quiso tenerla. Una vez teniéndola en sus manos, lo juntó todo y se fue a un país lejano. ¿Quién sabe lo que había escuchado sobre aquel país? Si tenía mucho dinero, pudo haber tenido la gran vida. La palabra describe era una vida pródiga. Al final, las burbujas reventarían y el que alguna vez había sido el hijo del padre rico se convirtió en pobre y hambriento. Su hambre era tanta que no tenía nada que comer y los puercos eran alimentados mejor que él. Y sucedió algo crítico, volvió a sí mismo y pensó, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. El hijo pródigo volvió a sí mismo. El momento en que uno vuelve a sí mismo, por lo general, no es el momento en que las cosas van bien. Es el tiempo el que, como cualquier otro, sucede, por lo cual el hijo volvió a sí y tomó el camino de regreso a su casa. Todos los pensamientos que tuvo fueron correctos y justos. Después de lo que había hecho, no tenía derecho a llamarse hijo de este padre. Había demorado su trabajo viviendo pródigamente. Luego el padre, que lo vio regresar, demostró que él vigilaba el camino, que él estaba atento. Aunque el hijo había tomado su herencia y dejado el hogar, el padre nunca se comportó en una forma indiferente. Cada día lo esperaba que volviera. Si no lo hubiera encontrado, hubiera ido a suplicarle que regresara. Él corrió para encontrarse con él. De verdad, qué imagen tan conmovedora. Un padre corriendo para ir a besar a su hijo que se había tragado su propiedad viviendo en una forma pródiga. Sin embargo, ¿acaso no es lo mismo con Dios? Estamos muertos en pecados e iniquidades, hijos de la ira, y ahora Él nos ha salvado, nos levantó junto con Cristo y nos sentó junto a Él en lugares celestiales. No por nuestras obras, porque estábamos muertos, sino por su gran amor, de acuerdo a Efesios. Como el padre de la parábola, Dios espera a la oveja perdida y cuando uno regresa, Él corre a abrazarla y a besarla. El padre olvida y borra todo el pasado de cada hijo que se vuelve a Él. No juzgará a ningún creyente, a ninguna oveja que regresa, porque lo que hizo fue, durante el tiempo en el cual estaba perdido, si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así es como hacen muchos padres cuando descubren las rebeliones de sus hijos. Incluso ya se han arrepentido, en vez de ponerlo a prueba con tiempo, ellos están prestos a poderlo abrazar, a poderle besar y a poder hacer fiesta cuando él regresa. Todo fue alegría en aquel caso. El gozo en el cielo es el mismo cuando un pecador vuelve. Lo que el Señor desea no es condenación de pecador. Si te han dicho que Dios espera con un látigo, si te vuelves a Él, por favor, escucha esto. Dios te está esperando, así como el padre del hijo pródigo te espera. Y una vez que te ve venir, corre a abrazarte, a besarte y empieza una gran celebración por tu regreso. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El tema especial es que tú eres conocido por Dios. El Señor te conoce. Tú eres verdaderamente, es impresionante que la gente que nos conoce, las cosas que suceden, como en este ejemplo. Es el caso de un misionero del siglo XIX predicar el Evangelio en China y luego en África. Pero, ¿qué de todos nosotros en el cuerpo de Cristo? No sé tú, yo no te conozco, ni tú a mí, pero cada uno de nosotros es miembro del cuerpo de Cristo, un miembro que el Señor Jesucristo, la cabeza del cuerpo, conoce personalmente muy bien.
Y aquí el punto es posible que muchos no nos conozcamos o que nuestros nombres no lleguen a las páginas de las revistas cristianas o a la pantalla de la televisión cristiana o a las repisas de las librerías cristianas. Puede que no se acuerden, pero el nombre de Pablo o Pedro, o puede que no estén dentro de aquellos mencionados en los libros de la historia de la iglesia. Pero este es el gran pero. El Señor nos conoce a todos perfecta e individualmente. Para el Señor, todos somos conocidos y desconocidos en la forma como hemos hecho una enorme diferencia al creer en Él. Todos nosotros, conocidos y desconocidos, somos conocidos por Él. Para todos nosotros que creemos en Jesucristo y de su resurrección, nos dice Romanos 8. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito son llamados, para que fuese, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación y angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potentados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas palabras que nos deja conocer la palabra del Señor no están escritas solo para cristianos famosos, como aquellos que dieron su vida por la fe, o solo para aquellos que quieren leer en la Biblia. Estas palabras fueron escritas para nosotros, los simples creyentes en Jesucristo. Puede que en este mundo nuestros nombres no pasen de las páginas del directorio telefónico, y ya ni siquiera eso, porque no hay directorio telefónico. Pero desde ahora están en las páginas del libro de la vida. Tal vez en este mundo solo muy pocos nos conocerán y nos recordarán, pero conozco a alguien que nunca se va a olvidar de nosotros, y Él es Dios. Él nos dice en Isaías, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y Hebreos, porque Él dijo, no te desampararé, ni te desampararé. ¿Conoces a todos los 12 apóstoles? Pregunto. Si nosotros continuamos leyendo, nos gustaría que fuéramos a Mateo, Mateo 10, y viésemos los nombres de los 12 apóstoles. Cuando dice los nombres de los 12 apóstoles son primero Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que le entregó. Estoy seguro que encontrará muy poca gente que no conozca a Pedro, a Juan, a Tomás.
También estoy seguro que encontrarán muy pocos que si se les pregunta quiénes eran los 12, difícilmente recordarán a Simón el cananita, o a Lebeo, llamado Tadeo, o Jacobo, el hijo de Alfeo. Estos son más bien los desconocidos de los 12. Excepto ocasiones como la anterior, los encontraremos mencionados en la Escritura solo con el término colectivo de los 12 o de los discípulos. Ellos no tienen su propia epístola en el Nuevo Testamento. Ellos no tienen su propia historia en Hechos y no oímos mucho de ellos en los Evangelios. Sin embargo, fueron discípulos de Jesús, escogidos personalmente y conocidos enteramente por Él, como tú y yo. Y por eso el Señor dice en Juan 15, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No somos nosotros los que escogemos al Señor, sino el Señor el que nos escoge a nosotros. A ti personalmente, tú eres su opción primordial. Eres una opción personal del Señor, su preferencia y gratamente favorecida por Él. Su amor por ti va más allá del conocimiento. Y por eso nos dice en Efesios 3 o en Primera de Corintios también, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tu trabajo en el cuerpo de Cristo no es en vano. Es posible que no seas alguien del cual la historia de la iglesia escribirá, como está escrito en la tierra, pero eres alguien que la historia de la iglesia escribirá en el cielo. Eres escogido del Señor y tu trabajo por Él no es en vano. Sigue así. Eres escogido personalmente por Cristo para llevar y dar fruto y para que tu fruto permanezca. En este estudio, el Señor nos abre los ojos para que meditemos con cuidado sobre cómo, por más que hayamos sido pecadores, por más que hayamos dilapidado la fortuna que espiritualmente nos regaló el Señor y que desde hace mucho tiempo conocemos de la palabra, cuando la leímos pero la dejamos a un lado, cuando la tomábamos otra vez y luego la despreciábamos, cuando preferíamos un libro de vulgaridades o de doble sentido o de sexo a cambio de leer un capítulo de uno de los muchos libros del Evangelio, de la Biblia, eso nos hace encontrarnos con aquello que ha sido la pregunta de esta mañana, de esta tarde, y que lo será en el curso de muchos días. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer si no es obedecer al Señor en su palabra? Por eso, si el hijo pródigo recibió el perdón de su padre, nosotros vamos a recibir el perdón de nuestro Creador, tal y como lo hizo ese padre con su hijo que regresó. Así va a querer el Señor, que nosotros lleguemos a Él y efusivamente Él nos abrirá sus brazos para rodearnos de su infinito amor, para darnos la gloria eterna, de acuerdo a la promesa de su Hijo. Los invito para que oremos en unos segundos y para que miremos cómo el Señor nos mira cada día con misericordia y con generosidad. Saludamos a todos nuestros amigos que nos ven en Facebook Live, a usted y a nuestra audiencia en Radio Amor 91.9 FM. Les invitamos a que llamen y participen en nuestro programa. Oramos por ustedes y sus familias. Llámenos al 225-725-3646. Somos su radio preferida. Radio Amor. Regresa Gabriel Velázquez con la parte final de su programa Camino de Vida, que presenta de lunes a viernes a las 7 de la mañana Y de 5:30 a 6 de la tarde. No te lo pierdas.
Amigos, pensemos que como cristianos no debemos tener enemigos. Ningún cristiano debe tener enemigos, pero no sabemos si hay alguna persona que no está de acuerdo con nosotros y que por esa razón nosotros debemos pedir al Señor para que Él nos haga entender si hemos hecho contra esa persona algo para podernos acercar y podernos disculpar y pedir perdón. En la misma forma, le pedimos al Señor para que cure esos corazones y que no permita en ningún momento que ellos sean sacrificados por la rivalidad que pueden haber encontrado por alguna acción nuestra. Señor Santo, también te pedimos en esta tarde para que nos acompañes como lo has hecho en todo momento, Padre Santo, para que llenes de satisfacción y concedas los favores que cada uno de nosotros hemos pedido, para que tú, Señor, en tu infinita gloria, nos lo regales y nos muestres esa misericordia, Señor, que podamos darnos cuenta que estamos en tus manos y que todo bajo tu mirada está escrito para que suceda. Danos la capacidad, Señor, para seguir entendiendo tu palabra, para poder meditar en ella y sobre todo para obedecerla. Te lo pedimos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros hoy en nuestro programa. Gracias por su sintonía, por su atención. Nuestra oración para todos y para ti una bendición muy especial. Que Jesús viva en tu vida y sea el Señor que guíe tu camino y cada paso que des buscándole a Él. Que Él te permita ver y conocer de su majestad soberana. Entrega tu vida a Jesús y encontrarás la verdad revelada. En Él hallarás sabiduría y perfecta armonía contigo mismo, con tu familia, con todos tus seres queridos, con tus hermanos, con todos tus semejantes. Acércate, reconcíliate en el amor de Jesucristo. Él es tu Salvador eterno. Si tienes preguntas, comentarios, mensajes, si quieres relatarnos un testimonio, por favor llámanos 225-725-3646 o puedes escribirnos caminodevidaconGB@gmail.com. Recuerda, estamos en YouTube, acércate Radio Amor en YouTube y ahí puedes encontrar todos los programas de Camino de Vida. Deseamos que haya mucha paz, alegría, tranquilidad, dicha, paciencia, felicidad, sobre todo confianza, fe y amor en el Señor Jesús. Te deseamos una muy buena tarde. Dios te bendiga hoy y a todos los que nos escuchen mañana. Mil bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias.